la pregunta es muy concreta. En el actual escenario epidemiológico, ¿debemos permitir el aforo pleno en los colegios? Nos atiende César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Doctor Munaico, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Podemos o no podemos ir al aforo al 100% en estas condiciones epidemiológicas que muestra hoy el país? Sí, bueno, ya eso se está discutiendo ya en el Ministerio de Salud y en esta semana debemos tener algunos anuncios. Yo creo que sí es necesario en algunos colegios, principalmente en los colegios estatales, ¿no? Donde las condiciones no son adecuadas para poder tener un distanciamiento mucho mayor, ¿no? Ya estamos trabajando ya en este tema para ver las condiciones necesarias que se tienen que dar para que se pueda dar este aforo, ¿no? Se está viendo ese tema. ¿Qué elementos, qué evidencias han encontrado en el Ministerio de Salud y en el Centro de Epidemiología para dar este paso? ¿Qué tranquilidad les otorga la epidemia en este momento? Sí, bueno, actualmente estamos en una fase de casos muy bajos, ¿no? Hay muy pocos casos a nivel nacional, están en niveles mucho más bajos que los observados en las olas anteriores. Además, otro punto importante, ahí tenemos que insistir con la población, es la vacunación en los niños. Tenemos que seguir avanzando con la vacunación en los niños. Es muy clave para poder ver este tema del aforo, ¿no? Entonces es clave este tema y invocamos a los padres de familia, por favor, a vacunar a sus niños y a los profesores también a trabajar con los padres de familia para poder tener una cobertura mucho mayor. ¿Qué sabemos de la subvariante BA2, la variante silenciosa? Sí, bueno, actualmente en el país tenemos algunas regiones, ¿no? Tenemos 40 casos aislados de esta subvariante que están distribuidas en algunas zonas, pero son los casos que han sido detectados por el INS. Obviamente pueden haber algunas más variantes, ¿no? Pero es importante que la población entienda pues, que mientras siga la transmisión en otras partes del mundo, por ejemplo en China, se pueden generar nuevas variantes. Claro. Esta variante todavía se ha quedado un 5%, ¿no? Ya no ha seguido aumentando, pero es necesario seguir de cerca el movimiento de esta variante y de otras variantes también que se puedan presentar. ¿Y usted cree, doctor Munaico, que el control de estas variantes y subvariantes está íntimamente ligado a vacunación? ¿Esa ha sido la llave para poder enfrentar esto? Así es, el control de las variantes o en general de la pandemia está relacionado básicamente con la vacunación. Mientras mejores coberturas tengamos de vacunación en todos los grupos de edad, vamos a estar en mejores condiciones para poder enfrentar lo que se pueda venir más adelante, porque la pandemia no ha acabado. Claro. Y esta vacunación también nos ha ayudado a tener una tercera ola, donde no hemos tenido muchos fallecidos ni tampoco muchos casos complicados. Sí, lo que habla de cómo la vacunación ha impactado frente a otros países que han tenido cuartas, quintas y hasta sextas olas. En el Perú, en la tercera, esto ha sido más o menos contenido. Ahora, el ministro de Salud fue muy claro en señalar que debemos llegar al 80% de vacunación con 3 dosis para pensar en el retiro de las mascarillas. ¿Mantienen esta cifra o es una meta sumamente alta? Sí, bueno, ya hemos estado reunidos también con las directoras del Ministerio de Salud para hacer una propuesta. Ya se ha hecho una propuesta al Ministro de Salud y tiene que evaluarlo y en función a eso ya deben estar anunciando en esta semana cómo es que se va a proceder con el tema de las mascarillas en lugares abiertos, ¿no? La mascarilla es una herramienta importante. Para controlar la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente la transmisión es mucho mayor dentro, en lugares cerrados, ¿no? Y es mucho menor en lugares abiertos. Pero obviamente eso tiene que estar en relación también con el escenario epidemiológico. Claro. Se lo preguntaba amarrando ese tema al tema educativo, es decir, el esfuerzo que hacen los maestros de tener que dictar con mascarilla, el esfuerzo de los chicos de estar las horas con la mascarilla, puede ser también desalentador, ¿eh? Sí, pero en lugares cerrados, o sea, acuérdense que los salones de repente, ¿no? Eso es importante el uso de mascarilla, es donde se da la mayor transmisión. En lugares abiertos, sí, obviamente el riesgo es mucho menor y eso hay que tenerlo en cuenta para poder
hacer que las clases sean seguras. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido casos aislados que se han reportado de escolares en algunas partes del país, pero estos casos no han desencadenado ningún brote. ¿Y eso por qué? Porque se mantienen obviamente las medidas, ¿no? Correcto. Que básicamente es el uso de mascarilla, la ventilación, el lavado de manos. ¿Por qué en su experiencia nos puede contar por qué fue más fácil ser más flexible con los aforos en otros lugares públicos y mucho más cauto y receloso en la escuela? ¿Por qué se produjo ese doble estándar? Sí, bueno, lo que ocurre básicamente es que como Ministerio de Salud, la política que tenemos es tratar de llegar lo más cercano a la normalidad, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir yendo paulatinamente. Lo que no queremos tampoco es liberar todas las restricciones, Claro. y que haya un incremento de casos. Entonces, se está trabajando de manera bien pensada, ¿no? Cómo que se dan los pasos para no tener ningún problema. Y los colegios obviamente son un lugar donde hay mayor contacto, ¿no? Pero sí es posible, puede ser que se presente brotes si es que se libera, por ejemplo, la mascarilla dentro del salón de clase, ¿no? Entiendo. Y también es importante, pues, que la población entienda que van a ir liberando restricciones en función al escenario epidemiológico, pero también necesitamos el compromiso de la población para vacunarse, para vacunar a los niños menores, ¿no? Totalmente. Y ser responsables también con su comportamiento. Doctor Munaico, mientras usted y yo sostenemos esta conversación, varias ciudades chinas se encuentran en este momento en aislamiento total. Sus ciudadanos no pueden salir, hay controles muy estrictos. ¿Ese escenario ya está completamente desterrado o descartado en nuestro país o es pronto para decirlo? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la pandemia no acaba. No sabemos cuál va a ser la siguiente variante, qué características va a tener, pero lo que sí nos asegura a tener una mejor respuesta es la vacunación, ¿no? La vacunación en mayor parte de la población es clave. Mientras más personas del país estén vacunadas, ¿no? De todos los grupos de edad, eso nos asegura una mejor respuesta. Doctor Munaico, lo llevo a otros terrenos. Desde el 30 de marzo del 22 se han notificado brotes de Coxsackie en Ucayali, 120 casos. San Martín, 15 casos. Huánuco, 9 casos. 21 casos en Amazonas. ¿Cuál es la situación exacta respecto a este brote y qué peligros implica? Sí, bueno, esta enfermedad de manos, pies y boca es una enfermedad frecuente en la niñez, generalmente en los niños menores de 5 años, y se presenta entre los meses de marzo hasta abril, más o menos, hasta mayo, cuando inician las clases, ¿no? Este es un virus, es un enterovirus, ¿no? Es una familia de virus, que ocasiona una enfermedad que se caracteriza básicamente por fiebre, malestar general, dolor de la garganta y también unas lesiones clásicas, ¿no? Que son lesiones rojitas, ¿no? O unas ampollas que salen en la garganta del niño o en las manos o en los pies, ¿no? Y estas lesiones características le dan el nombre a la enfermedad. Es una enfermedad leve en general, que después de 7 a 10 días ya el niño se recupera totalmente, pero sí es un punto importante que es muy contagiosa. Es muy contagiosa y por eso es que se presenta en forma de brotes, ¿no? En los colegios. Y hemos tenido varios brotes en varios lugares del país. Seguimos nosotros monitorizando y tomando las medidas necesarias. Pero le tomo la palabra, no implica el peligro de vida en ninguno de los casos. No es una enfermedad agresiva respecto a la vida. No, en general no. Se han documentado algunos casos de encefalitis o meningitis, pero son muy raros. En general es una enfermedad que causa problemas en el niño, obviamente, porque seguro. Los niños más pequeñitos, ¿okay? Por los síntomas que tiene, pero los niños se recuperan 100%. Pero un brote de Coxsackie no obliga a cerrar escuelas, por ejemplo. Sí, obviamente los salones, ¿no? Porque es contagioso y se toman algunas medidas. Ya se está trabajando en la investigación para, no se cierra toda la escuela, pero sí, en función a la investigación y al contacto que ha tenido el niño, ¿no? Con sus compañeros, se decide, pues, si se los pone en cuarentena, ¿no? Pero son el tiempo que dura la enfermedad, ¿no? Son más o menos de 7 a 10 días. Pero ahí en los colegios es importante, ¿no? Y los padres de familia sobre todo, si el niño tiene algún síntoma respiratorio o algunas lesiones, no enviarlo al colegio. Correcto. Es importante.
avisar al colegio también para que se tomen las medidas necesarias, y los colegios, sobre todo, contactarse con el establecimiento de salud más cercano, con el área de epidemiología, para que pueda hacer la investigación y darle las recomendaciones. Y generar las alertas si son necesarias. Doctor Munaico, muchas gracias. Gracias por habernos atendido y estaremos pendientes a la información que evacúe el MINSA esta semana respecto a los aforos y al tema de las escuelas por parte del MINSA. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. César Munaico, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, ha estado con nosotros hablándonos del COVID. Genaro Bernedo, esta hora.